Capital Emprendedor, el apoyo que tu empresa necesita. Queremos asesorarte en tu crecimiento sostenido, optimizar y rentabilizar tu inversión según tus necesidades, junto a un grupo de asesores y especialistas. Queremos ser parte de tu evolución. Escríbenos capitalemprendedor@capitalbank.com.pa. Muy buenos días, queridos oyentes de Capital Emprendedor. Mi nombre es Mirya Ceballos Molinar. Son las 8 de la mañana en punto. Recordarles nuestras líneas telefónicas 378-2711, 12, 13, 14 y 6620-0120 para mantenernos de alguna otra forma conectados y prestando pues atención al tema que vamos a estar conversando en el día de hoy con unos súper invitados. Y recordarles pues que también Capital Emprendedor forma parte de Capital Bank, la capital de tus finanzas, con más de 13 años de trayectoria. Si quieres conocer un poquito más de los productos de Capital Bank, por supuesto puedes acceder a la página web de Capital Bank, www.capitalbank.com.pa, y por supuesto seguir las redes sociales, @capitalbank Panamá. Y también puedes visitarnos en las diferentes sucursales ubicadas a nivel nacional: calle 50, Parque Lefebvre, El Dorado, Zona Libre de Colón y por supuesto La Chorrera, y llamarnos también al Capital Center 209-7070. Y antes de hacer un detalle del tema de hoy, quiero darles pues una noticia muy importante que me parece sustancial para todas las pymes que nos están escuchando y demás. Es que existe una iniciativa centroamericana donde está incentivando a las pequeñas y medianas empresas, dándoles pues un capital de semilla de 5.000 balboas. Esto es a través del proyecto de Bridget for Beyond. Así que usted busque información acerca de este proyecto que de alguna otra forma ayuda a que su pequeña y mediana empresa tenga o forme parte pues de esta reactivación o un impulso importante para llevar a cabo todos sus proyectos. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a estar conversando en el día de hoy? De alguna otra forma, la decisión de exportar tiene que ir sustentada en razones y objetivos particulares dentro de tu empresa, de una forma global. Pero yo quiero iniciar haciendo una pregunta en la cual usted, querido empresario, me está escuchando. ¿Qué es lo que piensas lograr a través de la exportación? ¿Y cómo puedes integrar parte de esto en tu estrategia como empresa? Y tenemos 3 invitados que ya los voy a presentar. Primero tengo al señor Oscar García Cardoce. Él es consultor de las Naciones Unidas para la Unidad de Inteligencia Comercial de el MISI. También tengo al señor Roberto Tribaldos, presidente de la Asociación Panameña de Exportaciones, que recientemente tomó pues posesión del cargo, creo que fue el 24 de febrero, y por supuesto alguien de la casa que ha estado con nosotros anteriormente, el señor Eric Dormois, director nacional de promoción de exportaciones del MISI. Y hoy vamos a estar hablando, como mencioné anteriormente, sobre exportaciones, algunas recomendaciones y sobre todo una iniciativa muy interesante que lo habíamos mencionado anteriormente cuando estuvimos conversando con el señor Eric Dormois, que es Intelcom, que es la Oficina de Inteligencia Comercial y Fortalecimiento de las Capacidades Comerciales, que fue creada por el Decreto Ejecutivo 23 del 20 de marzo del 2010 y está bajo el paraguas del MINICI, donde trabaja específicamente 2 ejes principales. Uno es la inteligencia comercial y el otro es el fortalecimiento de la capacidad comercial. Entonces, esta mañana vamos a hacer, digamos, un conversatorio sobre este tema de las exportaciones. Así que muy buenos días, señores. Gracias por estar aquí y acompañándonos esta mañana. Pero primero quería preguntarle, señor Roberto Tribaldos, un poquito sobre la misión, visión y la estrategia que tiene la Asociación Panameña de Exportaciones aquí, señor Roberto. Sí, muy buenos días a Capital Emprendedor. Complacido de estar esta mañana conversando de exportaciones. Y ¿me escuchan bien?
Perfecto, lo escuchamos alto y claro, no se preocupe. Sí, quiero empezar con el lema que tenemos en la Asociación Panameña de Exportadores. La exportación es llave de las riquezas para el país. Ok. Ese es nuestro lema y creemos firmemente de que Panamá tiene un potencial exportador de bienes, más allá de lo que hemos hecho en el tema de servicios. Tenemos ventajas competitivas que nos ayudan a impulsar la producción de bienes, y desde Apex estamos convencidos, y nuestra misión es ayudar a los exportadores panameños y toda persona, todo inversionista, de alguna manera estar interesado en el tema de exportación, orientarlos, capacitarlos y ayudarlos, apoyarlos a que puedan hacer ese salto hacia llevar productos panameños más allá de la frontera de Panamá. Quería preguntarle, entonces, bajo su presidencia en el APEX, ¿cuáles serían realmente esas estrategias? Y como lo mencioné, apuntadas a la exportación con el apoyo, obviamente, del MISI. ¿Cuáles serían esas estrategias puntuales durante la presidencia del señor Roberto Tribaldos? Ok. Bueno, parece que la conexión... ¿Sigue allí? Aquí estamos, aquí estamos. Si no te escuché la última pregunta. No, simplemente quería conocer un poquito las estrategias puntuales acerca lo que tiene Apex. Ya usted lo mencionó con su lema, es impulsar pues el tema de exportación más allá de las fronteras, que seamos más competitivos. Entonces quería saber algunas estrategias, acciones o proyectos que ustedes tengan para apuntar eso. Sí, importante señalar que el año 2020 marcó el cuarto año consecutivo de crecimiento de las exportaciones de bienes en Panamá. Logramos la cifra récord de 1.725 millones de dólares, a pesar de que fue un año de pandemia. Por supuesto, los esfuerzos nuestros en el 2020 fueron orientados también a cómo nuestras empresas manejaban el tema de mitigación de riesgos frente al COVID-19. Al principio, pues, era algo nuevo para todos. Nos tocó de la mano con las autoridades ir orientando a nuestros agremiados, a las empresas productoras. Muchos de los esfuerzos en el 2020 se enfocaron en lograr que las empresas mantuvieran protocolos de salud y de mitigación de riesgo con el COVID que pudiera permitirles seguir operando. Yo diría que eso se logró. Tuvimos mucho contacto a través de webinars, entrenamientos, y iniciamos también una capacitación más específica para lo que es la exportación con nuestra primera Academia de Exportadores que hicimos en alianza con la USMA. Este año pues también vamos a iniciar en el mes de abril nuestra segunda edición de la Academia de Exportadores, donde se ven todos los temas relacionados con exportación, empaques, inteligencia de mercado, que vamos a hablar un poco hoy con Intelcom, producción, Incoterms, temas de finanzas, crédito, cobranzas, temas esencialmente orientados hacia capacitar a pequeñas, medianas empresas para que puedan dar ese salto y lograr las exportaciones. El segundo evento insignia que va a ser el sexto año consecutivo es el Congreso Nacional de Exportadores en el mes de agosto, donde también resaltamos a las empresas que se destacan como exportadores del año. El año pasado, en el 2020, se premió a 3 empresas: Cíticos La Gabriela,
que hizo su primera exportación, Flavor Infusion, como en el área de innovación tecnológica, donde ellos lograron el premio en innovación tecnológica, y el gran exportador que fue Procesadora Bayano, diferentes sectores cada uno de ellos, pero con mucho mérito. Este año pues tendremos más innovaciones en lo que es Conexport 2021 en su 6ª edición. Además, a lo largo del año, además de lo que ya te mencioné en la Academia de Exportadores, vamos a tener diferentes actividades que también van orientadas a aportar y entrenar, capacitar a nuestros exportadores en ese sentido. Creo que uno de los grandes retos que tenemos en Panamá es también infundir la cultura exportadora. Necesitamos creer, necesitamos estar convencidos de que desde Panamá podemos hacer las cosas con capital panameño, con recurso humano panameño, con innovación e inventiva, y eso es uno de nuestras grandes metas, lograr inculcar una cultura exportadora. Sé que compartimos estas metas tanto con nuestros colegas Oscar García como Eric Dormois, y de alguna manera la gran pregunta, ¿por qué Panamá no ha exportado más? Creo que dejamos de lado la parte de producción, y debemos recordar algo. Para poder exportar, primero necesitas productos para exportar. Necesitas producción local, y de alguna manera nuestra estrategia y nuestro desarrollo económico en Panamá se enfocó en ciertas áreas que no necesariamente tenían que ver con la producción, y le dimos la espalda a la producción. Pero hay ventajas que Panamá tiene, obviamente, como todo país, pues tenemos ventajas y desventajas, pero te diría principalmente que tenemos posición geográfica, tenemos logística, tenemos un clima y un estatus fito y sanitario envidiable, y creo que tenemos que potenciar todas estas fortalezas para realmente crear una cultura exportadora en Panamá y poder ver mejores resultados en los años futuros. Y sobre todo también, uno de nuestros objetivos es generar empleo. Uno de los problemas más grandes que vamos a tener en Panamá para los próximos años es que probablemente la cifra de desempleo está alrededor del 20% o más. Entonces necesitamos actividades que puedan generar empleo para los panameños bien remunerados. 378-27-11-12-13-14 son nuestras líneas telefónicas, 6620-0120. Quiero hacer una pregunta, señor Oscar García Cardoso o señor Eric Dormois. El señor Roberto Tribaldos, presidente de la Asociación Panameña de Exportación, mencionó mucho de incentivar la cultura de exportación, desde el punto de vista de Intelcom, cómo lo están haciendo, y también desde el punto de vista del MISI, a pesar que obviamente las cifras, como mencionó el señor Tribaldos, el tema de exportación ha ido un momento. Entonces, realmente, para que nos explique a los diferentes oyentes la función que ha tenido Intelcom, el papel, y cómo de alguna otra forma está inyectando a la cultura de la exportación. Sí, buenos días, Miriam, pues, y a todos los oyentes y a los compañeros panelistas. En efecto, yo coincido en que debemos creer, debemos pensar y debemos sudar en términos de exportaciones. Y hay un ecosistema de exportaciones donde Intelcom viene básicamente a proporcionar algunas herramientas adicionales para el desarrollo de ese ecosistema de exportaciones. Y parte de las herramientas lo que pretenden es, de alguna u otra manera, compensar una especie de un sesgo que nadie quiso crear, pero que se fue generando a lo largo del tiempo, y era un poco la falta de información sobre oportunidades de exportación. Panamá, por ejemplo, ha tenido una agenda de negociaciones comerciales muy ambiciosa en los últimos 25 años, por lo menos,
después de México y de Chile, Panamá es el tercer país en Latinoamérica con mayor cantidad de acuerdos comerciales y socios comerciales con los que tenemos preferencia, pero las oportunidades que están, no que estaban, sino que están de hecho actualmente en esos tratados, no eran muy claras. Los tratados son textos extensos en un lenguaje Bastante extenso. muy legal, muy complicado, que no es fácil, digamos, entender. Y en base a eso, lo que hemos hecho en algunas de las herramientas es una especie de traducción de esas oportunidades que el país negoció y el país obtuvo para que puedan, a través de una plataforma digital a la que se pueda acceder desde un teléfono móvil, una tablet o una computadora, se puedan ver de manera mucho más clara e identificarlas, ver cuáles son, por ejemplo, las potencialidades que hay, contra quién tenemos que competir, cuál es nuestra ventaja, si hay una ventaja o no en términos logísticos, cuáles son los requerimientos que esos mercados hacen para que esos productos puedan ingresar. Entonces, básicamente esto es el enfoque de inteligencia comercial, ¿no? Examinar oportunidades y ponerlas en perspectiva, pero de una manera muy, muy rápida, muy fácil, con el apoyo de la tecnología. Yo creo que ese es un poco el aporte de Intelcom en la construcción de esa cultura exportadora que comentaba el presidente Tribaldos. Entonces, quizás me adelanté a la pregunta, o debía ser una pregunta principal para nuestros oyentes que nos están escuchando. ¿Qué es Intelcom? ¿Forma parte del MISI? ¿Qué es lo que hace? Y si podemos ir profundizando en los dos ejes en los cuales ustedes están enfocándose ahorita. Sí, claro. La Oficina de Inteligencia Comercial, yo diría que es básicamente el reflejo de la visión del ministro Ramón Martínez, con la intención de aprovechar precisamente estas oportunidades. Nosotros, como tú lo comentaste, tenemos básicamente dos grandes ejes. Uno es la inteligencia comercial, que es ese esfuerzo que se ha traducido en una plataforma que está en línea. Invito a los oyentes que cuando tengan oportunidad puedan ingresar al sitio intelcom.gov.pa. Ahí esa plataforma en línea lo que hace es desarrollar diferentes herramientas, y aquí quiero rescatar un poco lo que decía también el presidente Tribaldo. Esta herramienta tecnológica es puro talento nacional. Esto se ha hecho con panameños, no hemos tenido que contratar a un consultor internacional que nos haga algo empaquetado y que después no sabemos cómo modificarlo. De hecho, lo hemos venido modificando desde la versión 1.0 que se puso en línea en diciembre del año 19. Ahorita estamos en la versión 5.3 y el próximo mes, en marzo, quizás a mediados de marzo, debemos estar ya prontos a lanzar la versión 6.0 que viene con algunas revoluciones importantes. Entonces esa plataforma ya existe, no hay que registrarse, no tiene ningún costo acceder a ella y hay un mundo de información y nosotros lo vemos. Hay una expresión en inglés que es One Stop Site, que es un único lugar donde tú puedes conseguir toda la información que requieres, la información de los tratados, la información de la demanda internacional, la información sobre, por ejemplo, cuáles son las tendencias, pero también está la información, por ejemplo, y en eso seguramente Eric Dormo va a profundizar luego, de cuáles son los trámites, cuáles son los beneficios que hay para algunas exportaciones. Hemos tratado de que en la plataforma, en la página de Intelcom, básicamente esté toda la información. Ese es el eje principal de la oficina. El segundo eje tiene que ver con lo de facilitación de las capacidades comerciales y básicamente eso se traduce en la activación de unos mecanismos de cooperación. Y aquí, de forma anecdótica, y no estamos de alguna manera pues criticando a ninguna administración en el pasado, pero Panamá, por ejemplo, en tratados como con los Estados Unidos, con Corea, con Israel recientemente, con Singapur, con Canadá, o sea, con varios países se han negociado, se han incorporado capítulos de cooperación, pero esos capítulos no se habían activado, o sea, estaban ahí como si fueran casi letra muerta, muy parecido a que sencillamente hubieran quedado excluidos de los tratados. Nuestra oficina ha logrado ya la activación formal de 4 de estos mecanismos, y la activación significa que los comités empiezan a trabajar. Ya se han preparado alrededor de 40 proyectos de cooperación entre proyectos de empresas privadas, proyectos de ONGs, universidades, centros de investigación
y entidades estatales que se están presentando a la consideración de estos gobiernos para pues, recibir de alguna manera algún apoyo. Ese apoyo seguramente se va a dar en forma de asistencia técnica, no tanto en términos de financiamiento, pero la asistencia técnica es importante, asistencia técnica de expertos. Por ejemplo, Israel tiene mucho que poder aportar a Panamá en temas de riego. Por ejemplo, sabemos que prácticamente ellos inventaron el mecanismo de riego por goteo y han podido hacer que en áreas desérticas se cultiven muchos productos. En Estados Unidos es importante, por ejemplo, todo el tema de cumplimiento y de certificación de exigencias que tiene ese mercado para ingresar los productos, particularmente productos frescos. Entonces, esa asistencia técnica, sin duda, va a ser como una palanca que catapulte a las exportaciones panameñas. Con Canadá también tenemos algunas perspectivas interesantes, particularmente en proyectos que involucren a mujeres exportadoras y a digamos, exportadores noveles de las áreas indígenas. Entonces, estamos muy entusiasmados con las posibilidades de cooperación. En este caso es importante que cualquier persona que nos esté escuchando, si tiene alguna idea, le pedimos que se ponga en contacto con el Ministerio, con la Oficina de Inteligencia Comercial, para ver si esa idea se puede traducir en un proyecto y nosotros lo podemos orientar. Hay un formato, hay un instructivo y la idea es que evidentemente en algún momento eso pueda ser objeto de discusión, de negociación con nuestros socios comerciales y obtener algún tipo de cooperación por parte de ellos, ¿no? Básicamente los dos ejes, traduciéndolo, uno es una plataforma automatizada donde el exportador o el empresario, perdón, entra y descubre un mundo de información, estadísticas, cuáles son los diferentes TLC que tenemos. Creo que el de Corea inicia el 1 de marzo. Y otras estadísticas importantes, la exportación con respecto a otros países. Y la otra parte, como usted decía, son varios comités donde se reúnen con los diferentes países para evaluar oportunidades. Claro, en este último tema es donde ha habido pues algún retraso producto de la pandemia, las sesiones que en su momento se habían programado precisamente para finales de marzo con los Estados Unidos, que eran las primeras, no se pudieron dar por los temas de la pandemia. Luego ha habido, por ejemplo, cambios de administración en Estados Unidos. Algunas de las personas que manejaban estos temas se han jubilado también. Entonces ha habido, digamos, un impasse, pero afortunadamente, digamos, ya ahora con la nueva administración estamos retomando esas conversaciones y nosotros esperaríamos que a partir ya del segundo semestre de este año podamos empezar a sustentar esos proyectos y empezar a recibir ya beneficios directos de lo que se negoció hace varios años. Por ejemplo, el tratado de promoción comercial con Estados Unidos ya desde el año 2007. Entonces hemos tratado de un poco de ponernos al día en estas situaciones y por supuesto la idea es ir generando nuevos proyectos. Cada vez que alguien tenga una iniciativa, pues con todo, digamos, el ecosistema de exportación, que incluye, por supuesto, por ejemplo, los gremios como APEX, el apoyo estatal a través del Ministerio de Comercio e Industria, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y ahora de la autoridad que se va a crear de ProPanamá, pues tenemos que trabajar en equipos mancomunados para potenciar esas exportaciones desde nuestro país. Explique lo que es ProPanamá, porque acá me están preguntando. ProPanamá en este momento es una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ya hay un proyecto de ley que ha sido presentado en primer debate en la Asamblea Nacional, que básicamente va a subirle el rango a autoridad. Va a estar conformada por una junta directiva compuesta por los principales ministerios que tienen que ver con el tema de exportaciones. Está el MISI, está MIDA, está Cancillería, Economía y Finanzas. Y además en esa junta directiva también va a haber participación del sector privado y va a tener básicamente la labor pues, de coordinar, si se quiere, la parte internacional, ¿no? Para tanto atraer inversiones como el desarrollo de ferias y demás para el tema de promoción de las exportaciones, pero bueno, que es un tema más de Eric, entonces lo dejo ahí para darle la oportunidad a que pueda profundizar sobre el tema, ¿no?
Buenos días, señor Eric. Bienvenido para ver si puede responder la pregunta. Bueno, que básicamente el señor Oscar García le cedió para que nos hable un poquito sobre eso y algunos, digamos, avances importantes que, bueno, ya lo tienen a través de Intelcom en el tema, pues, de exportación. Y si nos puede hacer un pequeño resumen de esas cifras también importantes que, de paso, ya lo mencionó el señor Roberto Tribaldos, pero me llama mucho la atención que a pesar de la situación que nos encontramos, ha habido avances en la exportación en los últimos años. ¿A qué se debe, señor Eric, o señor también Roberto Tribaldos, para ver si nos puede profundizar un poco más? Sí, muy buenos días. Gracias, Mirja, y panelistas y Panamá. Sí, estamos bastante satisfechos por el incremento del casi 15% de las cifras. Ahora, es importante mencionar que el 62% de esas exportaciones son de cobre. Entonces, las exportaciones que no son cobre es el 38%. Ahora, hablemos sobre lo que es no cobre. El no cobre incluye los rubros de alimentos que en el periodo 2020 crecen un 2%. Y este es bastante interesante a pesar de la crisis. Los productos que más se exportan que no son cobre es el banano y este crece un 10%. Está el azúcar de caña, el aceite de palma. Importante mencionar el queso procesado amarillo, es el que hacemos aquí en Panamá, se está exportando y creció durante el 2020. La leche evaporada también crece de forma interesante. En fin, tenemos varios rubros que se han subido. Hago un paréntesis aquí y me llama mucho la atención esto del queso procesado amarillo, porque el presidente de Tribaldos mencionó algo interesante, que nosotros dejamos de industrializar nuestros productos. Pero en los años 90, nosotros desde Panamá, desde Chiriquí, nosotros exportábamos ya el queso amarillo procesado y lo introdujimos en Guatemala, en El Salvador. Es más, exportábamos el yogur vía aérea hacia los mercados de Centroamérica. Y se lo digo porque en ese tiempo yo vivía y yo trabajé, yo fui uno de los precursores en ese sentido, así que es correcto. Nosotros aquí en Panamá dejamos de industrializar nuestros productos, pero necesitamos volver y retomar ese tema. Y hablando, como dice este espacio, oportunidad de exportación. Mire, yo pienso que el mercado, uno de los mercados, el Caribe, es un mercado de más de 35 millones de habitantes y pienso que es un natural para Panamá. Mire, en estos momentos nosotros estamos exportando productos industriales hacia Dominicana, hacia Aruba, Curazao. ¿Y cuáles son? Son concreteras que se ensamblan aquí en Panamá. Son pinturas térmicas que hacemos aquí en Panamá. En fin, yo pienso que nosotros podemos diseñar productos personalizados siempre y cuando estudiamos la necesidad de esos países, ¿verdad? Y nosotros podemos suplirle. Por eso está la herramienta de Intelcom, Apex, y estamos nosotros aquí en la dirección de exportaciones del MISI donde podemos asesorar. ¿Por qué nosotros no consolidamos frutas y vegetales y lo vendemos al Caribe? Esas son las cosas que tenemos que hacer y les cuento que se está trabajando en ello, ¿eh? Se está trabajando en ello, pero necesitamos una logística interesante porque todos estos productos son refrigerados. En fin, hay oportunidad para... Y mire, hay una realidad, no todo el mundo puede exportar de forma directa. ¿A qué me refiero? El exportador directamente al cliente. Aquí nosotros podemos exportar de forma indirecta. ¿A qué me refiero? Un microproductor de yuca le puede suplir a un industrial, como por ejemplo en Grupo Melo, donde se puede desarrollar un producto personalizado y exportar. Así que esa es una oportunidad
puntual donde debemos ir trabajando, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay muchas oportunidades en darle valor a la materia prima. Israel está pidiendo frutas deshidratadas, pero aquí no deshidratamos fruta. Aquí principalmente se envía la materia prima. Trozos de frutas congeladas en empaques internacionales, ¿verdad? O sea, con calidad internacional. En fin, hay un mundo de oportunidades y aquí en la dirección estamos formando exportadores, estamos ayudándolos a aperturar nuevos mercados, a buscarle nuevos clientes. Y un ejemplo puntual, mira, para terminar aquí, estamos haciendo encuentros personalizados de negocios donde la industria, una compañía panameña que produce jugos procesados, se conecta directamente con un cliente en el Caribe y hacemos un encuentro personalizado para ir viendo fortalecer las exportaciones, ¿no? Definitivamente. Me tengo que ir a un breve corte comercial y seguimos conversando con el señor Roberto Tribaldos desde el punto de vista del Apex. Ya el señor Eric Dorman mencionó algunas oportunidades, pero quisiera que enfatizara en aquellas, digamos, en aquellos productos o servicios que están exportando, que está un poquito la baja o es negativa, que se necesita aún más como requerimiento e información para levantar un poquito más la exportación. Y seguimos hablando de Intelcom también, así que cualquier información que usted necesita saber, puede llamar al 378-2711. Jimmy del Rosario se encuentra en cabina atendiendo sus llamadas y también puede escribir al 6620-0120. Ya regresamos acá. Mi nombre es Mirja Ceballos Molinar, con Capital Emprendedor. Capital Bank, un sólido grupo financiero de capital 100% panameño. Con más de 11 años en el mercado, ofreciéndote soluciones acordes a tus necesidades. Visítanos. Capital Bank, la capital de tus finanzas. Vamos de vuelta. Si nos estás escuchando, estamos tocando el tema de exportaciones. Como lo dijo el presidente de la Asociación Panameña de Exportación, han ido en aumento estas exportaciones en los últimos años, pero quisiera saber de su punto de vista aquellos rubros de, digamos, o productos o servicios que no han tenido esa alta desde su punto de vista como presidente de la APEX, qué cosas se pueden hacer para poder dinamizar un poquito más el tema de exportación y de alguna otra forma no ser siempre la misma línea, cobre, que banano, creo que mencionó la piña, la carne, ¿qué otras cosas se pueden hacer, señor Roberto? Sí, bueno, primero que nada yo aplaudo definitivamente el enfoque que ha tenido esta gestión de gobierno desde julio de 2019 en el sentido de que por primera vez, yo diría en un par de décadas, damos una mirada a lo interno, a la parte de producción interna. Entonces, por muchos años se nos comparó con Singapur y Singapur definitivamente es un buen ejemplo de desarrollo. Sin embargo, Singapur es un país que es una isla del tamaño de la isla de Coiba. Hay 4 millones de habitantes, o sea que en términos de población somos muy similares. Sin embargo, Panamá tiene 77,000 kilómetros cuadrados. Entonces, el modelo de Singapur sirve para el eje logístico multimodal que lo hemos desarrollado plenamente. Pero, ¿qué hacemos con el resto del país? ¿Qué hacemos con el resto del territorio? Y te voy a mencionar 2 países que creo que también Oscar lo mencionó. Tenemos mucho que aprender. Uno es Israel. Israel tiene 22,000 kilómetros cuadrados, tamaño de más o menos de la provincia de Darién. No tiene agua. Produce 20 veces más que Panamá.
a través de la tecnología. Digamos que Panamá, el tema del agua, pues se ha convertido también en una situación, pero tenemos una condición muchísimo mejor que Israel en cuanto a recursos naturales. Y otro país que yo creo que tenemos mucho que aprender, que también se parece, porque es una mezcla de estos dos, es Holanda. Holanda tiene tanto la parte logística, es la entrada de Europa, como la parte de producción a través de alta tecnología. Entonces, siento que Panamá tiene el potencial de empezar a desarrollar productos de valor agregado también, como mencionó Eric, empezar también a hacer un hub, tipo de hub logístico. Lo hemos hecho en alguna medida en zona libre con medicamentos farmacéuticos. Es algo que se puede seguir potenciando. Y el reto es mayor valor agregado. Y yo creo que ahí tiene que ser a través de tecnología. Aplaudo definitivamente lo que han hecho Intelcom. Hoy en día estamos en la era de la virtualidad y ha sido una herramienta que desde su primera versión ha ido creciendo. También mencionamos a ProPanamá. En el año 2020 prácticamente todo lo que son ferias y esfuerzos comerciales se fueron a la virtualidad, y en ese sentido ProPanamá nos ayudó y lo va a seguir haciendo en el 2021 a través de plataformas virtuales donde se puede hacer ferias virtuales, ruedas de negocios, sin salir de Panamá. Obviamente, pues hay temas que hay que manejar en esta nueva realidad. Hay que prepararse para hacer estas ferias de una forma efectiva, pero te diría que la orientación y el esfuerzo tiene que ir hacia lograr mayor valor agregado y posicionar nuestros productos con algún plus, con alguna ventaja diferencial. ¿Cuál ha sido el mayor éxito de exportación de Panamá en los últimos 20 años? Café Geisha. Los cafetaleros han logrado posicionar, y hoy en día tú mencionas Café Geisha y es sinónimo del mejor café del mundo y es sinónimo de Panamá. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar en otros nichos de mercado ese mismo concepto. Poder lograr una diferenciación, porque si bien es cierto, bueno, tenemos más tierras, pues tampoco tenemos las extensiones de grandes productores agrícolas, y ese no va a ser nuestro enfoque, sino más bien productos de valor agregado. Hay dos nuevas leyes que de pronto nuestros compañeros nos pueden comentar un poco, que son la ley EMA, que busca atraer empresas de manufactura a Panamá y generar posiciones de empleo bien remunerados, y la ley de los agroparques, que también de alguna manera busca tecnificar la producción agrícola y darle ese plus, ese valor agregado a los productos. Te comentaría en términos generales que eso es un poco otra de las cosas que mencioné también el miércoles, es el tema de los mercados de Asia. Asia es la región que más rápidamente está recuperando sus economías. Mencionamos el Tratado de Corea del Sur, que empieza el 1 de marzo. En el segundo semestre de 2019 también las exportaciones crecieron de forma importante hacia la República Popular de China por las aprobaciones de protocolos y plantas de carne de ganado bovino. Hay otros protocolos que ya fueron aprobados, pero se requiere avanzar en las aprobaciones de plantas, que es un tema que está pendiente, pero que también pudiera abrir oportunidades en el área porcina, en el área acuícola, en el área avícola, embutidos y productos de valor agregado que nos den alguna diferenciación.
Y otra cosa que quisiera resaltar es que Panamá logró la cifra de 1.000 millones de exportaciones de bienes hace una década, poco más, y en ese momento el sector pesca fue uno de los sectores con mayor crecimiento. Por diferentes razones ese sector había venido decreciendo. Sin embargo, en el año 2020 vemos con mucho optimismo que pesca y filetes de pescado crece un 23%. Creo que es un sector que puede tener en el 2021 un desarrollo importante y seguir contribuyendo al crecimiento de este sector que está trayendo divisas y generando empleo para Panamá, que son primordiales en estos momentos. Claro que sí. Quiero leer, pues, acá un oyente dice, entiendo, hay mucho potencial en la piña a Israel, pero Israel, por temas sanitarios, exige como que quitarle la corona y eso acelera la maduración. ¿Cómo podemos solventar esta barrera sanitaria y aprovechar una cuota de 1.000 Toneladas métricas. Exactamente, sí, se nota que es alguien que ya tiene experiencia en eso. Así que Bueno, para ver si puede responder. Sí, mira, en el caso de Israel con la piña en particular, Panamá tiene una cuota preferencial de 1.000 toneladas métricas. Y es cierto el tema que plantea el oyente. Y yo diría que hay quizás dos posibilidades. Una, lo que comentaba Eric Dormoa de piña deshidratada. En el caso de piña deshidratada, Panamá tiene una preferencia total, 0% a la importación de piña deshidratada desde Panamá. Y evidentemente este producto de valor agregado pues ya no tendría el tema sanitario que plantea Israel. Con relación a la piña fresca, hay una posibilidad, el tratado permitiría, por ejemplo, que la piña se exporte, por ejemplo, digamos que llegue a Grecia, en Grecia se quite la corona y entonces se envíe desde Grecia a Israel sin perder el origen de Panamá. Evidentemente, pues aquí hay una labor de logística adicional, hay unos costos adicionales, pero hay una oportunidad en ese sentido y el tratado contempla esas posibilidades, ¿no? Entonces, es importante y nuevamente invito a los oyentes a que entren a la página de Intelcom. Ahí hay una herramienta de búsqueda de oportunidades por país, donde, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos 71 países dentro de la plataforma. Con 60 países tenemos acuerdos preferenciales. Entonces, el usuario puede escoger, bueno, yo quiero saber cuáles son las oportunidades con Israel, cuáles son las oportunidades con Corea del Sur, para hablar de este tratado que entra en vigencia a partir del lunes. Y ahí te va a salir ordenado por código arancelario cuáles son esas oportunidades. En el caso de Israel, además de piña deshidratada, hay una oportunidad interesante en lo que es el aguacate deshidratado también. Caso de Corea del Sur, lo que decía el presidente Tribaldo, productos del mar, no solamente pescado, sino también mariscos, moluscos. O sea, estamos hablando además de que son productos que tienen, digamos, un alto componente que refuerza el sistema inmunológico y sabemos que la preocupación de la salud está presente a nivel global. Entonces, hay oportunidades. De hecho, en la plataforma hay una sección precisamente sobre las oportunidades en los países de Asia. ¿Por qué? Porque evidentemente la pandemia se originó en esa área y por lo tanto son los países que la sufrieron primero y que están saliendo más rápido de ella. Vemos el caso de China, que prácticamente ya tiene bajo control la pandemia, igual Corea, Israel, más exitoso programa de vacunación. Entonces, yo creo que es importante una mirada al Asia. Ahí, como decía, pescado, langostino, café en cantidades mayores, carne de res, creo que hay unas muy buenas oportunidades, pero lo que digo es que hay que manejar información y la plataforma te da esas oportunidades. Yo creo que el enfoque ya no debe ser, bueno, produje esta cantidad de X producto, bueno, ¿y ahora cómo hago para venderlo? Claro. Creo que es más bien al revés, hay que identificar cuál es la demanda internacional y ver qué de eso que se está pidiendo en el mundo, nosotros tenemos la posibilidad de producirlo. Nosotros también hemos creado una especie de región entre comillas, porque no es una región geográfica, está compuesta por los 5 países centroamericanos y República Dominicana. Entonces identificamos
productos que Panamá no exporta, pero sí exportan algunos o todos estos países. Entonces, si ellos los exportan, de repente Panamá pudiera también tener oportunidades por ahí como potencial para complementar lo que es la oferta exportable tradicional de Panamá. A esa pregunta iba 378-2711-12-13-14. No sé si el señor Eric Dormoy iba a comentar algo. Sí. Para aportar sobre lo de Israel, no solamente es Grecia, sino es el mercado europeo donde este producto puede ser exportado, sufrir un tipo de transformación para ser exportado sin perder el origen hacia Israel. Así que no necesariamente tiene que ser Grecia, ¿no? Pero a lo que vamos es que hay que buscarlo. Por ejemplo, sí, el café es importante en Israel, pero que en cápsulas, ¿verdad? Entonces, no café verde. ¿Por qué? Porque competimos contra Brasil, competimos contra Indonesia, Vietnam, donde los precios son muy bajos. Entonces, nosotros, sí, usando la herramienta de Intelcom, tú puedes hacer estudios preliminares, ¿verdad? Y esto hay que validarlo al tú visitar el mercado, porque tenemos que ir, visitar las calles, visitar y hablar con los clientes, tener ese contacto, saber cuáles son los usos y hábitos del consumidor. ¿Me entiendes? Entonces, también esto es importante para uno desarrollar ese plan de negocio que sea sostenible de exportación. En fin, hay bastantes oportunidades y hay que buscarlas. Yo diría el que se está iniciando, exportemos, experimentemos primero en Panamá, ¿verdad? Y luego ir haciendo poco a poco, ir exportando hacia mercados cercanos. Y como dijo el presidente Tribalo, tenemos que prepararnos, tenemos que fortalecer esa cultura exportadora en Panamá. Tenemos que creernos el cuento, tenemos que promover este cuento de exportación. Tenemos que seguir estudiando en la Academia de Exportadores de Apex, estudiando, preguntando, metiéndose, navegando en Intelcom. Siempre validando lo que dice el mercado, porque a la hora, el mercado es el que dicta cómo quiere el producto. Y ahora con la pandemia, el consumidor ha cambiado y los negocios también, los modelos. Definitivamente. Yo quería hacerle una pregunta al señor, Oscar García, que dentro de sus ejes mencionó la parte comercial, que de alguna otra forma busca esos mercados como oportunidades y que de alguna otra forma, oye, aquí Panamá puede entrar, o que un empresario vaya a la oficina del MICE o Intelcom y de alguna otra forma, oye, lo que tú estás produciendo no va en este mercado y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué se basan ustedes para elegir estos tipos de mercado, la tasa de crecimiento del país, y otros factores importantes para poder de alguna otra forma impulsar el tema de exportación en otros rubros no tradicionales, como mencioné que al principio, banano, que la piña y demás? Entonces, para ver si nos puede contestar esa pregunta, señor Oscar. Sí, excelente pregunta porque me permite explicar un poco cuál es la lógica de funcionamiento de la plataforma en lo que es la herramienta principal que se llama el buscador de oportunidades. Cuando los usuarios que nos escuchan entren, se van a dar cuenta de que en ese buscador de oportunidades, en esa pantalla de resultados, aparece una columna que se llama oportunidades, aparecen con unas estrellas. Hay 5 estrellas posibles y esas estrellas se van encendiendo o se van activando dependiendo de si se cumplen algunas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que hacen que uno pueda hacer un ordenamiento, identificar las mejores oportunidades, oportunidades que son buenas y oportunidades que pues hay que trabajar un poco más? Por ejemplo, la primera es si Panamá tiene o no una ventaja en términos de acceso preferencial al mercado. Y esa ventaja es si tenemos, por ejemplo, un acceso inferior que puede ser de 0% en muchos casos frente al que otros países tendrían que pagar para venderle al mercado por ejemplo, al mercado de Trinidad y Tobago, al mercado de Chile, por hablar de países del Caribe y de Sudamérica. Lo segundo es ver si nosotros ya hemos exportado ese producto.
Yo creo que la exportación previa, evidentemente, es un elemento que refuerza esa potencialidad de incursionar en nuevos mercados. Después se examina si el precio de exportación de Panamá es competitivo, porque Panamá ha podido quizás exportar a algún mercado, pero tenemos que ver si podemos ser competitivos para exportar a ese tercer mercado, claro, que va a ser el mercado meta. Y ahí se hacen unas comparaciones de los precios de exportación de Panamá versus los precios de importación de esos mercados que nos interesan. Y las últimas dos estrellas tienen que ver con la demanda del país. Por ejemplo, se mencionó el caso de Holanda. Nosotros podemos ver si Holanda en efecto está creciendo sus importaciones en el producto que nos interesa, pero también tenemos una especie de proxy de lo que es la demanda internacional y vemos para los 71 países que tenemos incorporados en la plataforma si esos países, si en la mayoría de esos países está creciendo o no el producto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ser competitivos en un producto, pero si resulta ser que ese producto va como de retirada, o sea que su demanda internacional está creciendo en términos negativos, entonces como que por ahí no hay de las mejores oportunidades. Entonces con una serie de algoritmos se hacen todas estas comparaciones y para eso nosotros tenemos acceso a bases de datos internacionales, por ejemplo de la Organización Mundial de Comercio, de Naciones Unidas, a través de lo que se conoce como Comtrade y a través de lo que es el International Trade Center que está en Ginebra, Suiza. Esa data internacional la combinamos con la data local, nacional del INEC y con los resultados de las negociaciones de Panamá con sus diferentes socios comerciales y ahí vemos básicamente temas de preferencias arancelarias, temas de cuotas de acceso y el tema de reglas de origen que también es muy importante porque tú puedes de alguna manera descubrir una oportunidad pero tienes que conocer cuál es la regla de origen del producto, o sea, cuál es el criterio con el que tendría que cumplir para poder reclamar la preferencia. Evidentemente, en el caso de productos naturales, todo lo que son frutas, vegetales, productos del mar, ahí prácticamente es automático el criterio, pero en el caso de productos procesados, hay que saber cuál es la regla de origen y el tratado también te la plantea dentro de esa plataforma, ¿no? Entonces, acceso a mucha información internacional y local, la utilización de algoritmos para la activación de estrellas que nos den visualmente una idea muy clara de dónde están las principales oportunidades. Ya nos quedan 5 minutos del programa, pero hace poco, bueno, igual el señor Roberto Tribaldo lo mencionó hace un par de semanas, esas 5 zonas francas. Si nos puede decir, o sea, de manera rápida, cómo nosotros los empresarios podemos formar parte, qué va a suceder en esas zonas francas, que definitivamente va a ser una experiencia para todo aquel empresario que de alguna otra forma decida exportar, ¿no? No sé si me pueden contestar Oscar García o el señor Eric. Sí, bueno, si me permites. Sí, adelante, Eric. Si me permites, sí. En las zonas francas, es cierto, hay unas nuevas que se formaron y en general, algunas de estas zonas francas van a ser de agroindustria. Van a hacer producción de harina y aceite de pescado, van a maquilar productos del mar, todo para exportación. Hay otra zona franca que va a ser, mira, esto es interesante, centro de investigación científico con universidades y empresas dedicadas a la tecnología. Otro va a ser un centro de almacenamiento de mercancía, unas actividades logísticas. Otro va a ser una agroindustria de procesamiento de frutas, van a producir fertilizantes, porque la mayoría de los fertilizantes en Panamá se importan. Hey, ¿por qué no lo hacemos aquí en Panamá? Por ejemplo. Y también hay otro que va a ser producción de licores premium. Así que, en fin, hay diferentes zonas que se han creado, pero las que te mencioné, esas son las principales actividades. Perfecto, perfecto. Creo que es una excelente oportunidad para todos los empresarios que se dedican al tema de exportación y que de alguna otra forma, como se ha mencionado aquí en esta mesa, producir las cosas aquí y que de alguna otra forma se exporten, utilizar los recursos obviamente de nuestro país y con la plataforma Intelcom, eso te ayuda de alguna otra forma a tomar una decisión, empezar a evaluar, oye, tengo un producto
voy a ver cómo está el índice de movimiento, digamos, de crecimiento en ese país, no me conviene. Mira, el tema arancelario está en cero, me conviene. Entonces, de alguna otra forma es una herramienta muy útil para que uno pueda iniciar a negociar y tomar las decisiones acertadas, ¿no? Y obviamente Si me permite, con el tema de EMA quisiera profundizar un poquitín, porque creo que es una iniciativa fabulosa de parte del ministerio, que ya es una ley de la República, y ahí, más allá de las ventajas que ya tiene Panamá, por ejemplo, en su ubicación geográfica, su hub logístico, etcétera, pues Panamá también tiene una ventaja, y es que tenemos tratados comerciales con preferencias con 60 países. Entonces, estamos trabajando en Intelcom con la Dirección de Inversiones del MISI también para ir promoviendo esta posibilidad del nuevo régimen EMA, y ya con algunas empresas en particular y con algunas firmas de abogados que representan a potenciales clientes de EMA, estamos viendo precisamente cuáles son los productos que se pudieran empezar a producir desde Panamá, productos de manufactura, y establecer con claridad, bueno, cuáles son las preferencias que tendrían si ese producto califica como originario de Panamá. Entonces, de una u otra forma, creo que por ahí va un poco el tema a futuro, generación de valor agregado, y ir de alguna manera, pues, no es que vamos a abandonarlo, el agro, ni mucho menos, pero generarle valor, hacer transformaciones que permita que además, evidentemente, se puedan cumplir más fácilmente algunos temas sanitarios, y también incluso se mejoran los temas de perecibilidad de algunos productos, ¿no? Señor Roberto Tribaldo, palabras finales para que invite pues a los exportadores que forman parte de esta asociación, en la cual tiene muchos beneficios, y visualizar un poquito desde su punto de vista el 2021, con grandes oportunidades, donde debemos ir enfocándonos y demás, ¿no? Y bueno, definitivamente invitación cordial a todos los interesados en este tema a participar en la Academia de Exportadores, donde veremos todos estos puntos que hemos señalado y muchos más a mayor profundidad. Quisiera así resaltar un mensaje importante. El esfuerzo de exportación es un esfuerzo que tiene que ir de la mano tanto el sector privado como el sector público, sector gubernamental. Hemos visto aquí muy buenas iniciativas como es la de Intelcom y lo que se está haciendo en el despacho de promoción de exportaciones. Sin embargo, hay otros aspectos de la gestión pública que también tienen que mejorar. Los temas de aprobaciones, los temas de trámites, así como Intelcom ha evolucionado de una versión 1.0 a 5.2 ya en un año y poco tiempo, nos demuestra que se pueden avanzar en otros temas y yo creo que al final, ¿de qué estamos hablando aquí? Mira, estamos hablando de competitividad del país. Correcto. Y la competitividad del país se logra, por un lado, con un sector privado que está haciendo inversiones en tecnología, que está capacitando al recurso humano, que está generando iniciativas, que está buscando oportunidades, pero por otro lado también necesitamos un sector público con las entidades que tienen que ver con el tema de exportación, DEPA, AUPSA, las oficinas del MIDA también. También tenemos que actualizarnos. Todo este tema ha avanzado, la tecnología está avanzando, y necesitamos en conjunto, sector público y sector privado, lograr mejorar la competitividad del país para poder tener mejores resultados en los años venideros. Perfecto. Gracias a nuestros panelistas en el día de hoy, una mañana sumamente interesante. Estoy segura que esos planes y esos proyectos se van a estar llevando a cabo, realizando, y sobre todo seguir motivando la cultura exportadora. Tenemos grandes beneficios, grandes ventajas, como ya los mencionamos, la posición geográfica, lo que es el tiempo y otras cosas, y bueno, con el gran avance que ha tenido Intelcom apoyando a esos empresarios con información. De verdad que sí, los felicito a todos por estar aquí. Bueno, el próximo sábado seguimos con más información. Recuerden, creo que si no me equivoco, el otro fin de semana ya no hay cuarentena, así que de alguna otra forma
mantengamos las medidas sanitarias, no bajemos la guardia, mantengámonos siempre dentro de nuestra propia burbuja. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos con otro capítulo más de Capital Emprendedor. Mi nombre es Mircha Ceballos Molina. Hasta luego. Mucho gusto, gracias. Hasta luego, gracias señor Gracias. Oscar y señor Eric. Buen programa. Gracias, Oscar. Eric. Hasta luego, gracias. Saludos. Hoy podemos celebrar contigo a tu lado porque somos Capital Bank. 10 años de retos cumplidos. Somos Capital Bank, la capital de tus finanzas. Somos Capital Bank, soñando con los panas.